Hola, hoy día seguimos nosotros con el libro San Mateo, capítulo 24. En las últimas lecciones hemos aprendido que el Señor nos da a nosotros una advertencia sobre los falsos profetas, que no deberíamos de ser engañados. Bueno, y vamos a seguir nosotros con estos versículos y vamos a continuar con el capítulo 24 porque hay mucha información que nos da a nosotros el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y en este día, por favor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos dé sabiduría de tu palabra, inteligencia, conocimiento de tu palabra. Y danos oídos para escucharte, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria, la honra y el honor. Amén. Encontramos nosotros estas señales que nos da a nosotros el Señor en el versículo 3. Y dice bien claro, dijo en el versículo 4, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y es algo muy interesante. Pero el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Cuidado, yo soy el Cristo. A muchos engañarán. Va a haber una desilusión completamente para aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan la palabra de Dios. Y dice bien claro, vendrán muchos y engañarán. Cuando está hablando esto, también está hablando del gran profeta, del anticristo. Vendrá, esto es como el Mesías, vendrá con señales y prodigios capaces de impresionar y confundir a muchos. Ya. Esta advertencia se relaciona con las profecías acerca del anticristo y el falso profeta que describe en el Apocalipsis 13 y en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Okay. Según esos pasajes, el engaño no consistirá solamente en las palabras convincentes, palabras que te hablan muy bonitos, sino también en demostraciones de poder que llevarán a muchos a creer en su mentira. La razón profunda de ese engaño, según Pablo, es que muchos no recibieron el amor de la verdad. Cuando una persona rechaza la verdad, queda vulnerable a la ilusión. Por eso Jesús recalca la necesidad de estar alerta siempre. Y estar alerta siempre es estar en comunión con Él, leer la palabra de Dios todos los días, alimentarse espiritualmente y adorar al Señor. ¿Ok? So, alerta. Y ahora vemos en versículo 6, que es lo más importante, que estamos nosotros hoy en día, estamos siendo testigos de las guerras, de rumores de guerras. Y dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ok? Aún no es el fin. Este es el comienzo de los dolores. Y hoy día vemos nosotros guerras por todas partes. ¿Ok? ¿Y qué hace las guerras?
La guerra en la realidad lo que está haciendo es trayendo destrucción. So, Jesús también dijo que se oirá hablar de guerras y rumores de guerra, pero que eso no significa que es el fin. Y muchas personas cometen el error que ya se viene el fin del mundo. No, este es el comienzo de los dolores. La historia ha visto conflictos inmensos, incluidas las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y el mundo continúa marcando por tensiones, violencias, regiones al borde del colapso. A estos conflictos se suman otras señales. En el versículo 7 lo vamos a ver, especialmente en las regiones golpeadas por la pobreza, por la guerra o el desastre, que es lo que viene, dice en el versículo 7. Por eso, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces vemos nosotros que nos está dando el Señor una advertencia, una señal de lo que va a suceder, del comienzo de los dolores. La guerra que hace trae hambre. Es una crisis humanitaria, especialmente en regiones golpeadas por la pobreza. Trae pestes, enfermedades que desafían los avances médicos y brotes que vuelven a amenazar a la sociedad. Un terremoto, si nosotros no sacamos ese cuerpo que está en los escombros, va a traer enfermedades, va a traer peste. Y este es el comienzo que estamos viendo nosotros alrededor del mundo. No se va a abastecer para poder nosotros ayudar a otras personas. Van a tener que las mismas naciones ayudarse. Ya hoy día, por ejemplo, Estados Unidos, El Salvador, otros países van a ayudar a Venezuela, van a ayudar a Colombia, van a Indonesia, a todos estos países que están sufriendo terremotos, pero va a haber un brote. Y no solamente vemos hoy día terremotos por todos lados. Los platónicos están moviéndose a cada momento. Pero el Señor Jesús sabía todas estas cosas que iban a suceder, que iba a venir. Y estas son las señales que hoy día vemos terremotos más frecuentes. En este año especialmente vemos los terremotos que ha habido más terremotos fuertes que en otros años. Ya en los lugares que siempre hay terremotos, bueno, no, son porque las zonas está realmente, por ejemplo, la zona de Nazca se mueve, pero llega un momento que se va a mover, se tiene que mover, ¿no?, con una tremenda fuerza, y eso va a causar terremotos en el lado de la costa del Pacífico, del lado del Perú, de Chile, de Ecuador, de Panamá, en toda esa zona del Atlántico, porque la falla, okay, de Nazca es grande. Y estamos hablando solamente, le estoy hablando de una, pero hay muchas fallas. Y hoy día se están descubriendo más fallas todavía, ¿no? Que estamos viendo que la tierra se mueve. Y Jesús habló de eso, que la tierra va en los últimos días, ¿no? Cuando estamos hablando de los últimos días, los comienzos de los dolores es cuando
la tierra gime como una mujer que está para dar a luz. So, en estos momentos la tierra está gimiendo por el pecado del hombre. Hay terremotos, movimientos sísmicos en diversos lugares, algunos de gran intensidad y con efectos devastadores. Fíjese lo que pasa últimamente en Colombia. Pero todo esto es el comienzo de los dolores. Por eso mismo que nosotros tenemos que estar alertas. Jesús describió todo esto como un principio de dolores. No se trata del final inmediato, sino de señales iniciales que anuncian un proceso más profundo. Un proceso más profundo. Y no solamente esto, fíjese en el versículo 9. Comienza la persecución, el enfriamiento del amor. Y el Señor dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Acá hay algo muy interesante, muy importante que tenemos que darnos cuenta nosotros, que está hablándoles directamente a la nación de Israel. ¿Ok? La nación, a los judíos, a los discípulos. No está hablando a todo el mundo. ¿Ok? So, si vemos, le dice bien claro, entonces os entregarán a tribulación. Ahí es donde está hablando de del anticristo. El anticristo va, okay, a levantarse de 10 naciones, okay, de 10 naciones, y se cree que viene a salir de las naciones europeas. ¿Por qué? Porque el imperio romano no fue conquistado, se disolvió. Okay. El único imperio que no ha sido conquistado ha sido el imperio romano. So, en los últimos años, no, el profeta Daniel le revela el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, le revela el sueño que vio una estatua y que los pies de la estatua era mezclado hierro con barro. El hierro es señal de, de Roma. Ahora barro es frágil. Y los dedos son 10. Son 10 naciones que están unidos, okay, se van a unir y de ahí van a buscar a alguien que guíe este mundo con poder, sabiduría. Y van a elegir este hombre que va a venir, que va a decir yo soy Dios. Y lo van a recibir a él. Y le van a dar el poder sobre todas las naciones. No, Jesús vuelve a hablar de la persecución. Pero hay algo muy interesante también. Sus seguidores serían entregados, afligidos, odiados, incluso muertos por causa de su nombre. Esta advertencia tuvo cumplimiento en los primeros años de la iglesia y también puede verse en distintas formas de oposición al cristianismo a lo largo de la vida de la historia. En estos mismos momentos vemos nosotros China. En China matan a los cristianos. Hay muchos chinos que han dado su vida al Señor Jesucristo y se reúnen a escondidas del gobierno, porque el gobierno los ve a ellos como enemigos en contra del comunismo. Okay. Entonces los matan.
pero ellos se reúnen. En India lo mismo. En los países africanos, los musulmanes están matando a los cristianos. Están incendiando a sus iglesias. O ya, no vamos a irnos muy lejos. En México, hay una parte de México donde los mismos hermanos, sus mismas familias, están atacando a los cristianos, aquellos que siguen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que siguen a Jesús y hacen que se vayan, les quitan su terreno. Y es el mismo gobierno no estatal. Las cosas no, eso no sale en, ¿cómo se llama?, en las noticias, en los periódicos o en las noticias de los canales, mejor dicho, de los canales que nos dan noticias. Ahí no sale, no les interesa que les suceda a los cristianos. Ellos saben muy bien que los cristianos están siendo perseguidos. Jesús dijo que muchos se ofenderían de aquellos que sigan a él, de sus discípulos. Y dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Entonces vemos nosotros aquí en el versículo 10 que muchos van a ofenderse y van a traicionarse. Nos van a traicionar a nosotros por seguir a Jesús. Le voy a decir una cosa, yo no tengo muchos amigos, ¿no? En mi trabajo, para ser amigos tienes que ser borracho. Ya. Vivimos una sociedad de machismo, pero vivimos una sociedad de que si tú eres cristiano, ellos te ponen a un lado. Hay veces te pasan la voz, hay veces no. ¿Sí? Y hay muchos que dicen ser cristianos, pero viven doble vida. Perdón. Viven doble vida. Y van a traicionar a los mismos hermanos cristianos, la familia misma. En mi familia, yo me acuerdo, mi hermana pues tenía otra religión. Yo he venido de la religión romana, católica, pero cuando el Señor tocó mi vida, me hizo ver que Él era el camino, la verdad y la vida, y que solamente podía yo llegar a Dios por medio de lo que Él ha hecho y de lo que Él es. Entonces me di cuenta. Y cuando comencé a hablarles a mi familia, ellos no querían dejar su pecado. Y me decían, tú estás loco. So, hay veces me invitaban, hay veces no me invitaban a sus fiestas, a sus reuniones, porque sabían muy bien que yo seguía a Jesús. Hay muchos que tenían convicción de las cosas que ellos hacían cuando ellos me veían a mí. Pero cuando había alguna necesidad espiritual, cuando había algo que no estaba bien en sus vidas, ahí es donde me llamaban y me decían, Cristian, por favor, puedes orar por mí, puedes orar por mi familia, por mi hijo, por mi hija, puedes orar por ellos. Ahí es donde me buscaban. Pero acaso me llamaba y me decía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo te va? No. ¿Por qué? Porque el pecado mismo no puede vivir en la luz. No puede vivir en la luz. Entonces Jesús dijo que muchos se van a ofender
porque nosotros seguimos a Jesús. Muchos nos van a traicionar, muchos nos van a odiar. El historiador Josefo describe como durante el sitio de Jerusalén, en el tiempo de Jerusalén, okay, la ciudad que quedó marcada por violencia eterna y había divisiones y extracciones. En el año 70, cuando el Señor Jesús dijo, este es este templo, ni una piedra sobre piedra va a quedar. Fue derrumbada, fue destruida por el emperador romano. Fue destruida por Tito. ¿Okay? Y Jesús describe eso, que en el tiempo de esa tribulación que ellos tenían en Jerusalén, había una marca violenta, interna. Había una división entre ellos. En ese ambiente de caos, la palabra de Jesús volvió a cumplirse con fuerza. So, la palabra de Jesús siempre se va a cumplir con fuerza de lo que nos está diciendo. Va a suceder que nuestras propias familias nos van a traicionar porque seguimos a Jesús de Nazaret como nuestro Señor y Salvador. Jesús añade que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se van a enfriar. La abundancia de injusticia endurece el corazón humano y debilita la fidelidad. Por eso concluyo con una promesa que él hizo. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que perseverar y pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé valor, que nos enseñe sus pasos. Y de nuevo el Señor repite en el versículo 11, fíjese el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y algo muy importante, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De la era. El que persevera. Entonces, antes del fin, dijo Jesús, el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Dios es justo y ofrece oportunidad de arrepentimiento, porque no quiere que nadie perezca. Eso nos enseña la palabra de Dios. Que nadie perezca, que todos seamos salvos. Aunque la iglesia ha llevado el evangelio a muchos lugares, como yo voy a cada lugar que yo voy, hablo del evangelio, hablo de nuestro Señor Jesucristo para la salvación del alma. En Apocalipsis capítulo 14 describe que un ángel va proclamando el evangelio eterno a todos los que habitan en la tierra. Fíjese bien claro, el evangelio dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La iglesia ha estado llevando el evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Pero va a llegar un momento en que la iglesia ya no va a poder llevar el evangelio a todo el mundo. Va a llegar ese momento que
el Señor mismo va a mandar a sus ángeles. Va a mandar a un ángel, como lo dice. No. En el Apocalipsis 14 tú puedes leerla y vas a encontrar ahí. Que describe que también un ángel proclama el evangelio eterno a todos los que están en la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De un modo o otro modo, la palabra de Dios llegará a todas las naciones antes del fin del mundo. Y estamos nosotros casi cerca al fin del mundo. Estamos nosotros bien cerca a que se termine el periodo de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Okay. La gracia de Dios comenzó cuando el pueblo judío e Israel fueron esparcidos por todo el mundo. Siria deportó a todos las tribus del norte, del reino del norte, porque se había dividido, después de Salomón, se había dividido Israel. El reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte había 10 tribus. En el reino del sur había 2 tribus. Había una tribu más, Manasés, Benjamín, Judá. Entonces, cuando Dios castigó al reino del norte, mandó al rey Ciro, de Siria, y lo deportó. Lo deportó a Siria y lo desparramó por todo el mundo. Era el castigo que hacían los reyes en ese tiempo. Y trajeron a otras clases de gente a vivir en la parte del norte de Israel. Lo mismo sucedió con el reino del sur, donde estaban los judíos. Okay. Quiero que sepan que todos eran judíos. Pero los judíos estaban en el sur de Judea, en Jerusalén, y por no obedecer la palabra de Dios, por romper los mandamientos de Dios, por meterse a alabar ídolos, a glorificar ídolos, por no reposar el día de reposo de la tierra, ellos fueron castigados. Dios los castigó y mandó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y los deportó a Babilonia por 70 años. Desde ese momento, ya no volvió a ser una nación Israel. Ya no. Desde ese momento comenzó la misericordia de los gentiles. Los gentiles tenían el poder. Israel ya no existía ya. Y se cree que ahí comenzó la gracia del Señor. Pero se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo. Okay. Hace más de 2000 años. Pero 750 años antes de Cristo, encontramos nosotros en Ezequiel, encontramos Jeremías. Jeremías, el Señor dijo por medio de Jeremías que iban a ser deportados a Babilonia por 70 años. Ya después de 70 años ellos vinieron a reconstruir el templo, pero desde ese momento ellos no tenían un gobierno. Ellos estaban bajo las autoridades y del poder de otras naciones, comenzando con Babilonia.
¿ok? Comenzando con Babilonia. Y de ahí comenzó, como le digo, comenzó la gracia de Dios para los gentiles. Todos aquellos, tanto el verdadero israelita o el judío, recibe a Jesús como el gentil. Ellos entran a ser no una nación, sino que vienen a ser la iglesia de Cristo Jesús. Lo dice Pablo. So, esta parte de acá que está hablando de la abominación, porque va a hablar ¿cómo se llama? En el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Jerusalén, en Judea, huyan a los montes. Esto se va a cumplir, ¿ok? Cuando venga el anticristo, pero todavía no está. Cuando vea. Pero primero, antes que se cumpla eso, Dios, por medio de los profetas, dijo que iba a regresar a todos su pueblo. El pueblo que está hablando es aquí el pueblo de Israel. Los iba a traer de todo el mundo a Israel para que esto se pueda cumplir. El pueblo de Dios es Israel. La iglesia de Dios, de Cristo Jesús, está compuesta de los gentiles y de los judíos o israelitas. Pero nosotros no somos israelitas. La iglesia no es israelita. ¿Ok? Cuidado con eso. Cuidado. Proféticamente somos la iglesia de Cristo. Y lo vamos a ver. Y lo puedes leer tú en el capítulo 2. Habla de la iglesia de Efesios, de Esmirna. Y vemos ahí 7 iglesias, una carta a las 7 iglesias, no una carta a Israel. En el capítulo 7 vamos a ver a Israel. Los 144,000 personas que van a ir a predicar el evangelio es después, antes de esta tribulación. Van a ir cuando viene la tribulación, van a ir a predicar la palabra de Dios. 144, y dice 12,000 de cada tribu. Ese es el pueblo de Dios. Yo no soy israelita. Yo soy pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Pero soy la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Y por eso mismo, porque somos la iglesia, el mundo no nos quiere. Y lo estamos viendo cada vez más. Cada vez más. La gente se burla de nosotros. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Acuérdate de eso. El próximo mensaje lo vamos a estudiar, el capítulo 14. El capítulo 14. Entonces, es muy importante para nosotros llevar el Evangelio, que todavía se predique la buena noticia. Es muy importante para que así nuestros seres queridos puedan entrar en el reino de Dios. El día que se mueran, es el cuerpo que se va a morir, pero Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. ¿Ok? Y la promesa es que Dios va a venir por nosotros.
a quien los que van a ser castigados van a ser los que no han recibido a Cristo Jesús. Y eso lo voy a hablar en el próximo estudio. ¿Okay? Pero tenemos que orar pidiéndole al Señor que nos dé a nuestros hijos, que los traiga a los pies de Cristo, que Dios le dé el don de la salvación a nuestra familia, levantando a cada uno por su nombre. Hazte una lista y en la mañanita levántalo. En el momento que has tomado tú para orar, levanta esa lista al Señor. Ora, léeselo al Señor y pídele por nombre a por cada uno de ellos, que, que Dios le dé el don de la salvación y que te ayude, que ponga palabras precisas en tu boca para compartir la buena noticia. Si te ha llegado este mensaje a tu corazón, compártela. Compártela para que otros puedan entrar en el reino de Dios. Jesús es nuestro Salvador y nadie más. Nadie más. Él nos ama. Él nos quiere. Él quiere bendecirnos. Él quiere que su palabra sea predicado a todo el mundo, a todas las naciones. Y se va a cumplir sin ti o contigo. Prefiero que se cumpla conmigo. Prefiero involucrarme yo en el reino de Dios, que en el reino de este mundo que realmente será echado al fuego. Y es cosa de uno mismo. Y es cosa tuya. La salvación es personal. No es un grupo de personas. Es personal. Me uno a los grupos de personas que adoran a Dios, que adoran a Cristo. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Se mueve el Espíritu Santo para glorificar a Jesús de Nazaret. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a llevar el mensaje, el nuevo de la buena noticia, de la salvación, porque tú no quieres que ninguno se pierda, pero que todos sean salvos. Ayuda a mi familia, a mis hijos, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Ayúdalos, dales el don de la salvación. Tócalos y tráelos siempre a los pies de Jesús, para que encuentren, Señor, paz y salvación para sus almas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.